Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos reunidos con mis compañeros para conversar sobre puntualmente la fragmentación de las ciencias sociales según el autor Immanuel Wallerstein, el cual hace diferenciación entre esa separación de la filosofía y la ciencia. Adelante, compañero. Bueno, quiero hablar un poco, primero dándote las gracias por tu presentación de la Universidad del Conocimiento. Es claro que el autor Immanuel Wallerstein, historiador, sociólogo y economista, muestra en este texto la fisura intelectual que existía entre la filosofía y la ciencia en aquella época, mostrando la operatividad de un surgimiento de la universidad, pero en verdad esta estructura de la universidad tal como la conocemos hoy se creó a fines del siglo XIX. Gracias, compañero. Dando continuidad a lo que plantea, ya que antes de esta fecha se había hablado de la universidad como una institución continua, y esto era una forma de cómo se pensaba. La universidad medieval fue una institución muy interesante, pero prácticamente había muerto a fines del siglo XVI. Podemos puntualizar también que las universidades llegan a ser insignificantes a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Una de las cosas realmente interesantes que ocurren en el siglo XIX es la reivindicación de la universidad como en el ámbito tanto de la creación del conocimiento como de su reproducción. Por lo tanto, la universidad y las disciplinas que la conforman constituyen una invención muy reciente. Gracias, compañero. Estas 6 grandes denominaciones se difieren en departamentos, en asociaciones profesionales, en revistas académicas y en sistemas de clasificación en las bibliotecas. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, las reproducen como un conjunto de categorías en la última década del siglo XIX. La fragmentación de las ciencias sociales, Immanuel Wallerstein. Las ciencias sociales construyen a raíz de la ruptura entre la ciencia y la filosofía, entendiendo estas como una diferencia latente. La ciencia, a través de la investigación, busca la verdad, y la filosofía especula o deduce de algún modo. Gracias, compañera. Si bien las universidades no tenían relevancia como la que hoy en día se observa en el siglo XIX, el proceso de transformación se hace evidente creando y replicando el conocimiento adquirido. También dentro de esta separación se obtenía el título académico, y este modelo aún es observado en la actualidad como un suceso que se puede evidenciar, pues es reciente. Después de esta separación encontramos unas líneas de demarcación. Tal como se menciona anteriormente, en el siglo XIX se reorganizó el tema de las ciencias sociales. Encontramos una separación y diferenciación en 3 criterios. El primero, pasado-presente, sociología, ciencia política y economía. De aquí que hoy en día, dados los distintos medios de comunicación, nos permitan conocer cómo estas 3 ciencias se comportan y entendamos un poco, bien sea el comportamiento en sociología, las decisiones de nuestros dirigentes en política y cómo se encuentra el capitalismo y consumismo para la satisfacción de necesidades, puntualmente en economía. Todo evaluando la sociedad, claro, entendiendo que esta es diversa en cada país o contexto. Podemos también abarcar el tema de que en el texto se hace referencia en que estudiamos también la historia. Encontramos una construcción diferente donde se enmarcaba una realidad, en ocasiones no muy lejos de la actualidad, donde la ideología es dominante y los académicos de la época se centraban en su sociedad, ignorando otros contextos. Este trío nomotético aporta datos de investigación, es más objetiva y menos subjetiva, nos conduce a la realidad, salir de zonas de comodidad, como circunstancias nos hacían los antecesores académicos que deben ser más reconocidos, entendiendo que brindan una perspectiva más valiosa, donde el estudio los obliga a realizar una investigación mucho más compleja. Gracias, compañero, por tu aporte. El segundo criterio es la diferenciación, donde se entiende que 5 países no son el mundo entero. Se encuentra una realidad distinta.
Entender esto permite investigar por un tiempo indeterminado y conocer las distintas culturas a través de la antropología, la etnografía y la filología. La tercera de las delimitaciones tiene que ver con la existencia de las tres ciencias sociales nomotéticas. ¿Por qué no una única ciencia social? Tiene que ver con la ideología dominante a lo largo del siglo XIX. Básicamente el punto de vista dominante a nivel mundial del liberalismo era que el Estado, el mercado y la sociedad eran tres entidades diferenciadas. En el propio surgimiento del sistema universitario como tal tenemos entonces lo que denominaríamos la división tripartita entre las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales. Básicamente eso es lo que significa filosofía versus ciencia. Otro tema que tenemos que puntualizar es la internacionalización de las ciencias sociales. Pensamos que todo cambió con posterioridad a 1945, primordialmente porque el mundo real cambió en varios sentidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgen los Estados Unidos como la fuerza dominante, tanto en la economía, en la política y culturalmente. Por cerca de 10 o 15 años llega a ser de modo literal y numérico el dominante en el mundo de la ciencia social. Es ahí donde surgen entonces los estudios de áreas como el modo de organización mediante el cual se puede producir con rapidez gran número de investigadores que llegan a acumular algún saber tanto desde África, Asia, América Latina, Rusia, China y cualquier otra región. Estas regiones forman una estructura organizativa muy interesante y dicen: no modificaremos la estructura de las disciplinas, la gente seguirá obteniendo sus doctorados en cada una de ellas, pero trataremos de inducir a los estudiantes de posgrado a que se especialicen en las áreas y adquieran conocimientos sobre ellas, dándoles un año más de los requeridos normalmente para su doctorado, durante el cual pueda aprender un poquito de todo acerca de la región de que se trate. Gracias, compañera, por tu aporte. Por ejemplo, si el área de intervenir en una comunidad indígena, se debe aprender sobre la historia, la sociología, la economía, su política y demás aspectos. En general, lo que permitió la expresión que hoy conocemos como estudios multidisciplinarios. Es claro entender que también puede decirse que fue un programa bastante exitoso, que se expandió más allá de los Estados Unidos. Muchos países adoptaron el mismo esquema y así como se ha producido miles de investigadores de primera línea haciendo toda clase de trabajos, lo que hubiera sido impensable antes de 1945, pues vendrían nuevos enfoques que cambiarían una realidad, la volverían muy dinámica, y esa fue una de las razones por la que se crearon los estudios de área, y esto desafió la lógica de las disciplinas. Por esta razón, los estudios orientales pierden su nombre. Los investigadores se unen a otras divisiones y se convierten en historiadores o en profesores de religión. Los antropólogos culturales ensayan varias cosas. Deciden que tanto Europa como Norteamérica también tienen sus propias tribus, permitiendo así que el estudio sea más profundizado. De acuerdo con lo que mencionas, compañera, con la creación de los estudios de área se interviene una gran cantidad de dinero, y una parte importante de este dinero se ha empleado en la también increíble expansión del sistema universitario a todo lo ancho del mundo. Gracias a esto, en 1968 surgió algo muy importante, y fue que uno de los temas principales fueron los pueblos olvidados, que de inmediato se tradujeron en términos académicos enfocados en estudios sobre la mujer, sobre las negritudes y una serie más de temas y de nombres antes marginales, formando así una estructura académica que permitiera programas especiales, fondos de investigación e incluso doctorados sobre el tema. Un programa de reforma, según Immanuel Wallerstein, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué clase de ciencia social debemos construir?
Y en base a esto nos habla que no se trata solamente de realizar una reestructura de la ciencia social, sino que el fundamento actual de la disciplina no tenía un sentido. Por ende, surgiría que se examinara una división tripartita en las universidades para determinar el ámbito primario de la producción y reproducción del conocimiento, hasta que cada vez eran más estudiantes para un solo docente, y era una presión social muy grande. Asimismo, planteaba que si en 20 o 50 años no se desarrollaban instituciones más aptas para solventar el problema de la base financiera, ¿cómo conseguirían personas que desarrollaran una investigación? Para dar respuesta a esta pregunta, a raíz de eso se evidenció alrededor de los años que la universidad había sido la solución para financiar los investigadores, puesto a que eran ellos mismos los docentes que obtenían los recursos para sus actividades académicas y asimismo realizar investigaciones. Y si esto no fuese así, ¿quién y cómo los financiaría? Immanuel Wallerstein también sugiere que a los doctores se les nombre en cargos simultáneos, es decir, que no pertenezcan a un solo departamento y que asimismo se maneje desde el posgrado, permitiendo que los estudiantes tomen cursos en diferentes departamentos para que obtengan un título de doctorado en cualquier disciplina. Sistema Mundo. Vamos a hablar sobre el Sistema Mundo, que es la propuesta que trae el autor, que hemos mencionado durante todo el conversatorio y lectura, que es Immanuel Wallerstein. Él dice que el Sistema Mundo no es de ahora, que eso viene siglos atrás, desde el siglo XVI, donde se ve una clara división entre países. ¿De qué forma los denomina él? Los países centrales, los periféricos y semiperiféricos. El orden de estos, ¿cuál es? Los centrales son los que tienen mayor riqueza, pero esta no es bien obtenida. Esta es gracias a toda la explotación mala vida que hubo de países que son ricos en materia prima y en mano de obra. Esos serían los países periféricos. Los semiperiféricos, que irían como en la mitad de estos tres grupos, son aquellos que de cierta forma tienen libertad, pero como ejemplo está Rusia, que es uno de esos países emergentes, donde apoya a estos países que si bien son ricos, entonces su tecnología es diferente, es más sofisticada. Los semiperiféricos ayudan con que estos productos se comercialicen y finalmente encontramos los países periféricos que son afectados porque no tienen una economía que les permita acceder. Por el contrario, hay una desigualdad y cada vez hay un empobrecimiento mayor en la sociedad. Tenemos que tener algo muy claro, y es que también la internacionalización se volvió una cuestión actual en las ciencias sociales. Los institutos de investigación, organizaciones internacionales como la ONU y la UNESCO, y las asociaciones científicas nacionales como la Sociedad Brasilera de Sociología e internacionales como la Asociación Internacional de Sociología, la ven como un aspecto decisivo en el proceso de la circulación de las ideas. En Brasil, la CAPES considera la dimensión internacional como un criterio relevante en su metodología de evaluación de los recursos del posgrado. Con eso damos por terminado nuestro pequeño conversatorio, el cual espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y muy feliz noche.